Hola a todos, mi nombre es Ana Karina Huerta Durán y les doy la bienvenida a esta presentación sobre la tipología de las organizaciones, que considero es un tema fundamental dentro del enfoque estructuralista de la administración, ya que como todos sabemos, en el mundo actual, las organizaciones son extremadamente diversas y complejas, de tal suerte que entender cómo se clasifican y cómo diferenciarlas nos va a permitir comprender mejor su funcionamiento, sus objetivos y las relaciones con el entorno. Comencemos diciendo cuál es la importancia de las tipologías o por qué nosotros necesitamos clasificar a las organizaciones. Como dice el texto estructuralista, no existen dos organizaciones iguales y sin embargo, aunque son diferentes entre sí, presentan características que nos van a permitir clasificarlas en tipos o clases. Estas tipologías surgieron cuando la administración dejó de limitarse exclusivamente a las fábricas y se extendió a todos los tipos posibles de organizaciones. Este proceso de clasificación inevitablemente va a sacrificar cierta individualidad. Sin embargo, nos proporciona de alguna manera agrupaciones genéricas que nos facilitan el análisis comparativo. Los estructuralistas fueron los primeros al prestar atención en las organizaciones que son más complejas, aquellas que por su tamaño y diversidad requieren una adecuada administración y comprensión teórica. Y bueno, estos estructuralistas revolucionaron la administración al introducir como pioneros un enfoque múltiple que considera tanto los aspectos internos como los aspectos externos de las organizaciones. Cuando nosotros estamos hablando de un análisis intraorganizacional, nos referimos a los fenómenos internos, que pueden ser la estructura formal e informal, los roles, las jerarquías y las relaciones entre los participantes de la organización. Por otro lado, cuando hablamos de un análisis interorganizacional, se examinan los fenómenos externos. Por ejemplo, cómo la organización interactúa con otras organizaciones del ambiente, las transacciones que realiza y la interdependencia que se genera entre ellas. Este es un enfoque de sistema abierto que reconoce que los fenómenos internos se van a comprender mejor cuando se conocen los externos que los están provocando. Toda organización funciona realizando transacciones con otras organizaciones, lo que genera una compleja red de relaciones y también de interdependencias. Y bueno, uno de los pioneros en desarrollar una influyente tipología fue Amitai Etzioni. Esta tipología que él desarrolló se basa en el tipo de control ejercido por la organización y el tipo de involucramiento de sus participantes. Por ejemplo, las organizaciones coercitivas, como son las cárceles y las instituciones penales, utilizan el poder coercitivo basado en la fuerza o las amenazas. En este caso, el involucramiento de sus miembros es alienador, es decir, no tienen un interés psicológico en participar, sin embargo, ellos se ven forzados a hacerlo. En el caso de las organizaciones utilitarias, que están principalmente representadas por las empresas y comercios, su control está basado en incentivos económicos y remunerativos. Sus miembros tienen un involucramiento calculador, participando en función de los beneficios que ellos esperan obtener. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones normativas, como pueden ser las iglesias, las universidades y los hospitales, estas van a ejercer un control basado más bien en valores morales y éticos. Sus miembros tienen un involucramiento moral y motivacional, atribuyendo un valor intrínseco a la misión y al trabajo de la organización. Aquí vemos entonces tres tipos diferentes de control: físico, material y normativo, que generan diferentes patrones de obediencia según el interés de los participantes. Ahora, una tipología alternativa fue la desarrollada por Blau y Scott. En esta tipología, el principio está basado en el quid bono, es decir, quién es quien se ve beneficiado principalmente con la organización. Cuando los principales beneficiarios son los propios miembros, hablamos de asociaciones de beneficios mutuos. Aquí pueden entrar las cooperativas, los sindicatos y las asociaciones profesionales. Si los propietarios y accionistas son quienes más se benefician, entonces estamos ante organizaciones de interés comerciales, que pueden estar perfectamente ejemplificadas por la mayoría de las empresas privadas. Cuando las organizaciones
son de servicios y tienen como beneficiarios principales a sus clientes, esta puede ser, en este caso, por ejemplo, los hospitales, universidades y organizaciones religiosas. Finalmente, cuando el beneficiario es el público en general, estamos hablando de organizaciones de Estado, como puede ser el servicio militar, los correos, las instituciones jurídicas y las de seguridad pública. Entonces, como vemos, esta clasificación tiene la ventaja de enfatizar la fuerza del poder y la influencia del beneficiario sobre las organizaciones, al punto de condicionar su estructura y también sus objetivos. Hablemos entonces de estos objetivos organizacionales. ¿Qué son los objetivos organizacionales? Son situaciones deseadas que la organización intenta alcanzar y están estrechamente relacionadas con las tipologías que acabamos de mencionar. Ahora, vamos a hablar de 5 categorías principales de objetivos. Los objetivos de la sociedad son aquellos que se relacionan con la sociedad en general, ya sea, por ejemplo, producir bienes y servicios, mantener el orden público, crear y mantener valores culturales. Siempre buscan llenar necesidades sociales amplias. Otra categoría son los objetivos de producción. Estos se centran en el público que entra en contacto con la organización, definiendo qué tipo de bienes o servicios se ofrecerán a los consumidores. También están los objetivos de sistemas, que se relacionan con la manera de funcionar de la organización independientemente de lo que produce, como es el énfasis en los lucros, crecimiento o estabilidad. Y finalmente tenemos en cuarto lugar los objetivos de productos, que se refieren a características específicas de los bienes y servicios, como pueden ser calidad, cantidad, variedad e innovación. Un último tipo o categoría de objetivos son los objetivos derivados, que se relacionan con el uso del poder que la organización adquiere, como pueden ser los programas sociales y comunitarios. Y bueno, tratemos de entender la aplicación práctica de estas tipologías. Vamos a considerar entonces 2 ejemplos. El primero es una universidad. ¿Cómo la clasificaríamos? Típicamente como organización normativa según Etzioni, pues se basa en valores compartidos y compromiso moral. Según Blau y Scott, esta se trataría de una organización de servicios, donde los estudiantes son los principales beneficiarios. Ahora, si tomamos otro ejemplo, una empresa tecnológica sería principalmente una organización utilitaria según Etzioni, porque está basada en incentivos económicos, pero para Blau y Scott representa una organización de intereses comerciales beneficiando primariamente a sus accionistas. Sin embargo, estas tipologías, pues vamos a ver que presentan limitaciones importantes. Primero, porque son modelos simplificados de una realidad organizacional que es cada vez más compleja. Aquí nosotros lo estamos viendo con un carácter unidimensional que no considera suficientemente factores como son la tecnología o el ambiente. Además, ya sabemos que las organizaciones actuales tienden a ser híbridas, pues combinan características de diferentes tipos. A pesar de estas limitaciones, pues las tipologías siguen siendo relevantes como marco conceptual para entender la diversidad organizacional y como base para desarrollar modelos más sofisticados, porque pues el mundo se vuelve cada vez más complejo a nivel de su organización. Comprender entonces estas clasificaciones nos ayudan a navegar mejor el panorama organizacional actual, tanto desde una perspectiva teórica como práctica. Bueno, entonces, para concluir, pues estas tipologías organizacionales desarrolladas por los estructuralistas representan un aporte fundamental para el estudio y la comprensión de las organizaciones modernas. Ya vimos que a través de los modelos de Etzioni, que está basado en el control y el involucramiento, y de Blau y Scott, que está centrado principalmente en el beneficiario, hemos podido apreciar cómo las organizaciones pueden estar clasificadas según diferentes criterios que van a revelar su naturaleza esencial. Y bueno, a pesar de que tienen su limitación, nos permiten comprender mejor la diversidad organizacional existente, establecer comparaciones significativas entre diferentes tipos de organizaciones, además de analizar las relaciones que hay entre organizaciones y su entorno,
e identificar patrones de control, poder y beneficio. En un contexto donde las organizaciones son cada vez más complejas e híbridas, estas tipologías estructuralistas nos ofrecen un punto de partida teórico que nosotros debemos completar con enfoques más contemporáneos para ayudarnos a navegar en la complejidad del panorama organizacional actual. Entonces, podemos decir que el verdadero valor de estas tipologías radica no tanto en la rigidez que tienen sus categorías, sino en su capacidad para estimular un análisis crítico y comparativo que enriquezca nuestra comprensión hacia este fascinante mundo de las organizaciones que son tan complejas, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente como cierre, pues yo los invito a reflexionar sobre qué tipo de organizaciones conocen y cómo podríamos clasificarlas según estos modelos. Agradezco a todos su atención y bueno, aquí les comparto las referencias en las que me basé para esta presentación para aquellos que deseen profundizar sobre el tema. Gracias, hasta luego.